todos sabemos, el New Age o la nueva era, ¿no? A veces en español se utiliza el mismo término en inglés, New Age o la nueva era, es una corriente filosófica pseudo religiosa que a través de distintas formas, modas o escuelas pretende lograr la realización del ser humano a través de un conocimiento que supuestamente es para iniciados y según el cual el alcance de la felicidad del hombre está exclusivamente en el hombre y en las fuerzas naturales que él pueda desarrollar. Y que a través de esas fuerzas naturales controla las fuerzas sobrenaturales y las pone a servicio de su propio bienestar. A diferencia de la fe, que encuentra en Dios alguien que le proporciona un plan al cual seguir a través de la transformación personal para irnos asemejando cada vez más a Dios. El New Age es la inversa, es que Dios se asemeje cada vez más a mí y se adapte cada vez más a mí de tal manera que yo logre una satisfacción personal. Esta tendencia, sin embargo, ha sido muy exitosa entre mucha gente de la generación de los 70 y de los 80, pero ahora sigue teniendo una influencia importante, sobre todo con la generación milenial que no gusta de la religión organizada y que se siente atraído más bien por estas soluciones de recetas y de propuestas. ¿A qué viene esta reflexión? Que un autor católico norteamericano señala que después de haber sido durante muchos años un practicante de la nueva era, un verdadero dependiente de New Age, él ha llegado a la conclusión de que la gran manera de combatir el New Age, de combatir la nueva era, es a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ha publicado un libro muy extenso, por ahora solo en inglés, que se llama Cor Jesu Sacratissimum, es decir, el Sacratísimo Corazón de Jesús en latín. Yo personalmente creo que al publicar un libro que podría ser popular, un libro amplio, no largo, un libro que podría ser muy popular, con un nombre, con un título en latín, creo que es una estrategia de promoción, de mercadeo pobre. Creo que hubiera podido tener un título mucho más apelante. Pero el subtítulo, de alguna manera, repara lo que el título no dice por estar en latín, ¿no? El subtítulo es Del secularismo y la nueva era a una cristiandad renovada. Y es interesante porque el autor, Roger Buck, ¿no? B-U-C-K, Roger Buck, fue él mismo uno de los principales practicantes de la espiritualidad de la nueva era, en la que estuvo metido 20 años, ¿no? Roger Buck ya es un poco mayor y él vivió en la mundialmente famosa comunidad de Findorn por 3 años. Esta comunidad, que se encuentra en Escocia, fue considerada durante la época de los 70 como el Olimpo, digamos así, el lugar sagrado de la corriente New Age, donde vivían los más importantes iluminados, ¿no? Y en la primera parte del libro, Roger Buck cuenta su experiencia como practicante del New Age durante 20 años y como habitante de la comunidad New Age de Findorn durante 3 años, ¿no? Y una de las cosas que comenta Buck es que mucha de la nueva era se ha infiltrado en buena parte de nuestra cultura y que incluso muchos católicos suelen
caer en prácticas nueva era sin saber que son prácticas de la nueva era y las defiende como prácticas supuestamente médicas o supuestamente sanadoras o promotoras de la energía, ¿no? Como el Reiki, el Shiatsu, el Qigong, el yoga, etcétera, y que se manifiestan en el uso de frases y de palabras y de conceptos que se utilizan en el mundo de hoy como autodesarrollo, empoderamiento, channeling, planos astrales o visualizaciones, que son todas propias del léxico, del lenguaje New Age, ¿no? Según Bach, eh, una buena parte de los New Agers, de los partidarios de la nueva era, son almas sensibles y almas idealistas que frecuentemente se han visto muy frustradas por el materialismo moderno. Yo coincido con este diagnóstico de Bach, pero le agrego otro grupo. Hay un grupo que está acostumbrado a obtener todas las cosas por el camino simple, sencillo, sin esfuerzo, por el camino de Internet, y entonces cuando tiene un problema, hace una búsqueda en Google y espera encontrar la respuesta a todos sus problemas. Y se encuentra con todas estas sectas y todos estos sistemas de autoayuda que básicamente se oponen a los principios del esfuerzo, del sacrificio y de la cooperación con la gracia y de la acción de la gracia, y que se convierten en una desilusión, porque llevan a la persona a concentrarse, a enfocarse en la autorrealización y los convierte en personas totalmente narcisistas, es decir, centradas en sí mismas, obsesionadas consigo mismas y no preocupadas por los demás. Ahí Bach tiene una frase que me sacudió porque dice, en Findorm, recuerden en esta comunidad en Escocia que era la comunidad del Olimpo de la nueva era, en la década de los 70, donde estaban los más iluminados New Agers, y dice, no vi en Findorm ningún santo como Maximiliano Kolbe, ¿no? Y les recuerdo Maximiliano Kolbe, San Maximiliano María Kolbe es este fraile franciscano polaco que dio su vida para salvar la vida de otro prisionero laico que tenía familia en un campo de concentración nazi y que murió de hambre entregando su vida, después de haberse dedicado a la predicación de la devoción a la Santísima Virgen María en Italia, cuando se formó como franciscano, en Japón y luego en su Polonia natal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Bach cuando dice en Findorm, en esta comunidad New Age, nunca había ningún santo como Maximiliano Kolbe? Es que vio personas que habían logrado grandes niveles de iluminación, pero nadie con esa capacidad del santo de donarse a sí mismo, de darse a sí mismo, de darse a los demás. No. Entonces, ¿por qué? Porque lo mejor y lo máximo del New Age no lleva a la donación de sí mismo y a la auténtica felicidad y al auténtico crecimiento espiritual. Y por eso, de una manera extensa y detenida, Roger Bach aborda las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque en su convento en Paralemonial, en Francia, entre 1673 y 1675, que dio inicio a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y explica cómo todas las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque son revelaciones que están encaminadas a saciar, a satisfacer los corazones hambrientos, que hace que muchas personas, que un número importante de personas busquen en esta pseudo religión que es la nueva era un camino de crecimiento y de desarrollo personales. Y cómo la nueva era no es compatible, las prácticas de la nueva era no son compatibles con la práctica de la fe católica por una sencilla razón,
porque llevan al corazón humano a centrarse en sí mismo y al desprecio de Dios. Dios es visto como un utensilio, como un instrumento, como una herramienta que está a mi servicio, para el servicio de mi autorrealización. Mientras que a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el corazón humano descubre que ha sido creado por Dios, y porque ha sido creado por Dios, ha sido creado para Dios. Y que en consecuencia en la donación de sí mismo, en el darse a sí mismo, no en el atraer las cosas para sí, sino en el darse de sí, es que el hombre se realiza siguiendo el ejemplo del Sagrado Corazón de Jesús. Nunca se me había ocurrido pensar en esto, y aquí estamos escuchando a una persona que, como he dicho, vivió 20 años en el ambiente New Age y vivió en la comunidad de Findorn, es decir, llegó a la máxima práctica del New Age, ¿no? Y sin embargo, él en su conversión al catolicismo, tras su conversión al catolicismo, encontró precisamente en el Sagrado Corazón de Jesús una respuesta a sus necesidades. Y por eso ha escrito este libro, El Sacratísimo Corazón de Jesús, con el título en latín. El libro solamente está por ahora en inglés, pero es importante descubrir cómo, cuando descubrimos los tesoros de nuestra fe católica, encontramos respuestas para múltiples necesidades espirituales que han seguido el camino contrario, el camino de creer que como la fe católica no los saciaba, entonces tenían que encontrar un camino nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque nunca entendieron el catolicismo, nunca encontraron el corazón del catolicismo. Y el corazón es el corazón de Jesús, dice Bach. Entonces, esta es una propuesta interesante en la que nunca había pensado, cómo la devoción específica al Sagrado Corazón de Jesús y las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús y la práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se convierten en una respuesta que no solamente fue buena en el siglo XVII para Santa Margarita María Alacoque y su generación, sino que son importantes aún hoy, en pleno siglo XXI, para todos aquellos que están con hambre de Dios y están buscando una respuesta para sus vidas. Que tengas un buen día.